Y nosotros, hermanos, entramos a una nueva serie donde vamos a estar hablando acerca de la mayordomía cristiana. Hemos venido hablando de los fundamentos de la fe, las doctrinas básicas que como iglesia, como asambleas de Dios creemos, y hoy vamos a entrar en una de las doctrinas, pero profundizando un poco más. Vamos a estar viendo esta nueva serie que consta de 4 lecciones de mayordomía. Así que esta es la primera y hoy vamos a hablar un poco de esto. Voy a invitarle que me acompañe a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 1 al versículo 13. Siempre en la anterior. Estamos esa noche hablando de mayordomía cristiana. Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13. Si lo tiene, se pone de pie y leemos la palabra del Señor esta noche. Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13. Dice de la siguiente manera: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estos falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Puede descansar. Esta noche quiero hablar acerca de mayordomía cristiana. Y este texto, este versículo nos da una parábola a Jesús acerca de un mayordomo infiel, de un mayordomo malo, de alguien que no supo hacer su trabajo, y que para que más adelante, cuando su amo lo despidiera, no quedara de brazos cruzados, empezó a través de ganancias injustas a comprar a todos los demás y hacerle favores y ayudarles. Y el Señor viene, Jesús viene y le dice a sus discípulos: así como este hombre fue sagaz, fue astuto para lo injusto, nosotros como hijos de luz debemos de ser sagaces para las ganancias honestas, para lo justo, para lo que es del Señor. Cuando hablamos de mayordomía, la mayoría de las personas tienen temor y piensan que vamos a hablar solo de diezmos y ofrendas. Pues esta noche vamos a tocar ese punto, pero quiero que veamos algunas generalidades de esto. Así que vamos a la siguiente, hoy sí. El tema de esta noche es: todos somos mayordomos. Grábese eso. ¿Cuál es el tema? Todos somos mayordomos. Vamos a hablar acerca de esto. La pregunta es: ¿qué es la mayordomía? ¿Qué es la mayordomía cristiana?
un concepto bien básico. La mayordomía cristiana es el reconocimiento de que todo es de Dios. Todo es de Dios, hermano. La mayordomía cristiana es que usted y yo reconozcamos que todo es de Dios, de que Él ha puesto todas las cosas en nuestras manos y de que nosotros y nosotras somos responsables de administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Todo lo que usted tiene, hermano, lo que usted dice que con el sudor de su frente le ha costado, déjeme decirle que no es suyo. Aquello que usted dice, esto me costó lágrimas, esto me costó sudor, déjeme darle la noticia que eso no es suyo, eso le pertenece al Señor. Su casa, lo que usted dice, mi casa, mi carro, mi camisa, aún cuando usted dice mi esposa, todo es del Señor, hermano. El Señor le ha dado prestada a la esposa, el Señor le ha dado prestado el esposo, bueno o malo, pero se los ha prestado. Así que si tiene alguna queja de su esposo o de su esposa, allá arriba, todo es de Dios. Empecemos por ahí. Empecemos a ver ese punto. La mayordomía cristiana consiste en que todo lo que tenemos, todo lo que está en nuestras manos, lo que aparentemente nos costó lágrimas, sudor, esto y lo otro, es de Dios, no es suyo. El Señor se lo ha dado, el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel y se lo ha prestado todo. Entonces ese es el primer principio que usted y yo tenemos que entender para poder entrar en este tema. Todo es de Dios. Lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que puedo hacer es por Dios y para Dios. El talento que usted pueda tener, hermano, sea tocar un instrumento, sea cantar, cualquiera que sea su talento, su habilidad, con sus manos, con sus pies, con su boca, es de Dios. Es de Dios. Conforme vayamos entrando a las 4 lecciones, vamos a hablar un poco de todo. Los dones espirituales son de Dios. Usted no es el profeta, usted no es el que habla lenguas, usted no es el que las interpreta, es Dios a través de usted. Usted y yo solo somos un canal de Dios, una herramienta de Dios. Así que lo primero que tenemos que entender es que todo le pertenece a Dios. Escucha esa alabanza y es muy bonita y dice, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Aunque no menciona a Dios, pero está diciendo una gran verdad, que es, todo eso le pertenece a Dios. Así que ese es el primer principio para poder entrar al tema. Vamos al siguiente punto, el primer punto. Primero, lo que estoy hablando, Dios es dueño de todo. Repita conmigo, Dios es dueño de todo. Eso es bien fácil de entender. A Dios le pertenece todo. Cuando los hombres y las mujeres nacimos, ya todo estaba aquí, ¿sí o no? Todo estaba aquí, hermano. Usted no creó la carretera, ¿verdad? No creó el árbol, no creó el agua, no creó la electricidad. Hermano, pero hubo alguien que la inventó. La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis cómo fue formando Dios todo. Y quizás muchas de las cosas que vamos a hablar en la mayordomía son cosas que la mayoría de ustedes sabe y algunos necesitan solo recordarlo y otros de verdad necesitan aprenderlo. Entonces, estamos hablando de, en primer lugar, que Dios es el dueño de todo. Salmo 24:1, usted lo puede buscar y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la formó. Y empieza el salmista a hablar de esto. ¿Por qué peleamos un pedazo de tierra entonces, hermano? ¿Por qué peleamos los terrenos? ¿Por qué peleamos territorio? Si todo esto le pertenece a Dios. Lo que pasa es que a veces no tenemos una cabeza muy conectada con Dios como para entender esto. No estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de los cristianos. Muchas veces estamos peleando territorio. Yo tengo un chuchito, yo creo que algunos ya lo conocen. Es un chuchito tan territorial, tan pleitisto, que a mí me da risa. Y yo lo regaño y lo molesto, porque a veces salimos y él no puede ver al famoso Rambo, porque él quisiera tirársele. Y así es la cosita, no ha crecido mucho todavía.
Yo sé que Rambo le ganaría, pero es un chuchito territorial. Y a veces los seres humanos actuamos así. Somos bien territoriales, queremos marcar nuestro territorio y se nos olvida que la palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mire lo que dice Ageo capítulo 2 versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cuando usted esté pasando por crisis financiera, ¿qué dice la palabra del Señor? Mía es la plata y mío es el oro. ¿A quién le tenemos que pedir entonces? A Dios, porque de Dios es todo, porque a Dios le pertenece todo. Usted escuchó el testimonio el viernes pasado del hermano Ángel, ¿verdad? Le hicieron burla por la cora que llevaba, pero ¿y de quién es la plata? Pues es del Señor, es del Señor. Siguiente versículo, Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías. Eso es lo que dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Oiga, padre de familia, no son sus hijos, el Señor se los ha prestado. El Señor se los ha prestado y un día va a dar cuenta por ellos. Usted es mayordomo de sus hijos, es mayordomo de su familia. Usted es mayordomo. Simplifiquemos la palabra mayordomo para que no piense que es el que anda sirviendo pollo y no. Sí tiene que ver con el hecho de servir, pero un mayordomo es un administrador. Es a aquel a quien se le ha encargado algo y sobre él cae el peso. El dueño es el que posee algo, y en este caso, ¿quién es el dueño? Es Dios. Cuando usted es propietario de una vivienda, de un terreno, usted tiene una escritura y la escritura dice que usted es el dueño, ¿sí o no? Pero ya dijimos que en realidad el dueño es Dios. Aquí en la tierra la escritura le dice a usted que usted es el dueño y que nadie se la puede quitar. Vayamos a lo espiritual. La palabra del Señor dice que esta tierra le pertenece al Señor, que este mundo le pertenece al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el primer punto, hermanos, es que Dios es el dueño de todo. El dueño es el que posee algo y lo posee por derecho propio. Nosotros somos dueños, entre comillas, pero solo en el sentido muy relativo. Dios es el dueño absoluto. ¿Qué significa esto? Yo puedo ser dueño de algo, pero en un sentido relativo. Al final de todo, Job decía, me gusta ese versículo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, decía. Llega a un punto donde en su calamidad, en su tristeza, en su dolor, Job reconoce que Dios es el dueño de todo y que como dueño él tiene derecho de quitarle lo que él quiera quitarle y de darle lo que él quiera darle. Segundo punto, vamos a la siguiente. Dios nos ha confiado todo. Dios nos ha confiado todo, hermano. Esa es una gran verdad. Desde el comienzo de la historia, Dios le dio al hombre un derecho limitado, escuche bien esto, a usar y a disfrutar las cosas, y le impartió también órdenes de cuidar y de trabajar lo que él puso en sus manos. Cuando Dios hizo a Adán, hizo a Eva, a Adán lo convirtió en el dueño de todo lo que había en el Edén. Adán tenía que reportarle a Dios, tenía que responderle a Dios todo lo que estaba pasando en el Edén. ¿Qué significa eso? La confianza que Dios le había depositado a Adán también llevaba una gran responsabilidad. Así que escuche esto, hermano, entre más le confían, más responsabilidad es una responsabilidad más grande. Entonces Dios le había dado un poder limitado a Adán. ¿Por qué limitado? En el contrato, llamémoslo así, había una cláusula que Adán y Eva no podían violar.
¿Cuál era? Del árbol del fruto prohibido no podían tomar. De ahí pueden agarrar todo esto. Hermano, yo me imagino que había un montón de árboles y de toda clase, flores, animales, y saber que Dios le había dado el poder a Adán y a Eva de tener todo eso a su servicio. Solo les prohibió una tan sola cosa, y en esa tan sola cosa Adán y Eva le fallaron a Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros. Dios nos bendice, Dios nos da, pero también pone cláusulas. Y llega un momento donde dice: si esto es violado, yo te lo quito. Y eso le pasó a Adán y a Eva. Ellos tenían la autoridad de Dios, tenían el dominio de Dios sobre el Edén, pero violaron el mandato del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 1 y versículo 28, y también el capítulo 2 versículo 15. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. En el Antiguo Testamento, hermanos, especialmente en el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? ¿Escucharon a los niños? Los primeros 5 libros de la Biblia. Dios dio instrucciones precisas y abundantes e insistentes para el pueblo de Israel. Si usted empieza a leer el Génesis, historia; Éxodo, historia; llega a Levítico y usted empieza a ver una serie de leyes, de preceptos. Y si usted se empieza a imaginar y dice: si esto existiera hoy en día, quizás ni cristiano fuera, ya le hubiera fallado a Dios no sé cuántas veces. Y usted empieza a ver, Dios dejó instrucciones específicas, pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel se le olvidó que Dios les había confiado todo. Decía ayer a un grupo de personas con los que estaba compartiendo: imagínense, a veces nosotros podemos juzgar al pueblo de Israel, pero usted y yo no somos muy diferentes. Dios le había dado maná, le había dado agua, sus vestiduras no se habían desgastado en todos esos años. O sea, Dios les había dado una columna de fuego, una columna de nube para cubrirlos y, o sea, para cuidarlos. Había un cuidado especial de parte de Dios para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se va a la idolatría. Se le olvidó que en medio de todos esos milagros Dios les estaba confiando tanto. Dios les había hecho una promesa de una tierra prometida, pero ellos seguían dándole la espalda a Dios, seguían murmurando en contra de Dios. Y a veces como cristianos nos pasa eso. Se nos olvida que Dios nos ha confiado todo. Hermanos, el hecho de que Dios le use con un don del Espíritu o con muchos más, es porque Dios le ha confiado eso, pero no le pertenece a usted. Yo no puedo decir: Dios me ha dado el don de profecía y yo soy un profeta y cada vez que yo ore yo voy a traer una profecía. Eso es incorrecto, porque es un don que viene de Dios y va a ser usado de acuerdo a la necesidad y va a ser administrado por mi persona, pero dirigido por Dios. Dios nos ha confiado muchas cosas, no solo las espirituales. Nos ha confiado cosas terrenales y nosotros somos mayordomos delante del Señor. Y un día, como en esta parábola, tenemos que rendir cuentas a Él. Me gusta algo que Marco Brunet dice en una de sus alabanzas. Él dice: todo viene de ti y todo vuelve a ti. Él dice: yo no quiero brillar en el escenario, yo no quiero que la gente me vea a mí, yo quiero que vean tu luz en mí, porque lo que yo adoro, lo que yo doy, dice Marco Brunet, viene de ti y esto tiene que volver a ti. A Él no le interesan los aplausos y esa debería ser nuestra actitud. A nosotros no nos interesan los aplausos, la admiración y nada de eso, sino que nosotros con nuestra vida podamos devolverle a Dios lo que le pertenece, su gloria. Hasta ahorita, si usted se fija, no hemos entrado a un punto de dinero. Estamos hablando de la mayordomía cristiana y hemos hablado
2 puntos. 1, Dios es el dueño de todo. 2, lo tenemos ahí y Dios nos ha confiado todo. Pero vamos al número 3, y es el tema sensible de la mayoría de las iglesias. ¿De dónde nace el diezmo? ¿De dónde nace la idea del diezmo? Ese es un invento del pastor, porque necesitan dinero y que no quieren trabajar. Y hemos escuchado tantas cosas como esas. Eso no es un invento de un ser humano. Esto viene de la palabra del Señor. Fíjese bien, en base a lo que Dios nos ha confiado, hermanos, existe la oportunidad de administrar y ser mayordomos de lo material que Él ha dispuesto para nuestras vidas. Desde este concepto de las Sagradas Escrituras, a veces se vuelve un poco difícil hablar de esto, pero es necesario que nosotros veamos lo que dice la palabra del Señor para entender de dónde viene el diezmo, quién se lo inventó, cómo nació. Génesis capítulo 14 versículo 20, y ahí sí lo voy a poner a leer a uno de ustedes. Génesis capítulo 14 versículo 20, si alguien lo tiene. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos que el diezmo no es un invento de un ser humano. Esto está instituido en la palabra del Señor. Génesis capítulo 14 versículo 20. Hermana, si me ayuda. Bendito sea, permítame hermano, bendito sea el Dios Altísimo, que en Abraham los diezmos, bendito sea, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y tomo para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo. Gracias. Muy bien. Hay una parte en ese pasaje donde nos está hablando acerca de esta persona viene donde Abraham y él dice: bendito sea el Señor, y presenta sus diezmos a Abraham. Entrega el sacerdote Melquisedec en acción de gratitud la 10ª parte, escuche bien, de sus bienes. La 10ª parte viene y el sacerdote la presenta delante de Abraham porque lo reconoce como una autoridad. Quizás la palabra pastor no viene aquí, no está ahí, pero Abraham era un patriarca en ese tiempo y lo reconoce como autoridad y presenta el diezmo de sus bienes. Aquí le quiero contar algo, una anécdota así. ¿Qué es el diezmo, hermano, según su concepto? ¿Qué es el diezmo? Ajá. ¿Qué es el diezmo? Lo acabo de decir. Lo acabo de decir rápido. Es la 10ª parte. Bueno, Melquisedec viene y consagra la 10ª parte de sus bienes. Pero nosotros diezmamos la 10ª parte de lo que el Señor nos bendice. Hablando de la economía, de nuestro trabajo, a lo que ganamos, lo que hacemos, y diezmamos la 10ª parte de nuestro dinero, ¿sí o no? Pero Melquisedec diezmó la 10ª parte de sus bienes. Le prometí una anécdota y aquí viene. Un día, hablando con mi primer presbítero, cuando ya estaba pastoreando, estábamos hablando de este tema del diezmo. Un tema que desde los 12 años mi pastor me lo enseñó. Y recuerdo que mi pastor me dijo: hermano, me dijo, quizás usted es un niño, pero a usted le dan 2 colones en aquel tiempo, le dan 5 colones, le dan 10 colones. Usted tiene la responsabilidad de diezmar lo que su mamá le da. Y a mí se me quedó eso. Pero nunca le dije al pastor. A mí me daba pena llegar de repente con un colón a diezmarlo. Yo decía, muy poco. Y el pastor no me dijo nada porque yo no le comenté eso. Pero más tarde un hermano me dijo: ¿y por qué te va a dar pena si eso es lo que Dios te ha dado? Entonces empecé a hacerlo. Y estábamos hablando con el presbítero acerca de esa historia. Y casualmente mi pastor había sido pastor de él también.
Y empezamos a hablar. Y él me dice, sabe, hermano, incluso lo que yo hago para diezmar. En la iglesia, a nosotros como pastores, muchas veces me dice, la iglesia nos recoge una canasta de víveres y a veces es grande. Yo hago la cuenta de cuánto valor tiene esa canasta de víveres y le doy el diezmo al Señor. Para el día del pastor me regalaron un comedor, me dijo, y me enseñó el comedor. Yo saqué cuenta de cuánto valía ese comedor y lo diezmé al Señor. Y yo me quedé así como sorprendido, porque yo no había considerado ese punto. Pero la palabra del Señor dice que Melquisedec viene delante de Abraham y diezma la 10ª parte de sus bienes. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? Este es un trato entre Dios y usted. Esto es un trato bien personal entre Dios y yo. Cuando el presbítero me dijo eso, yo traté de empezar a poner en práctica eso. Porque a veces nos bendicen, de repente le bendicen con una mudada de ropa, con unos zapatos, o le bendicen de repente, a mí me pasó, con una licuadora o un teléfono. Y yo dije, si en lo poco le soy fiel, le seré fiel en lo mucho. Y todavía me dijo esto el presbítero, recuerdo bien sus palabras. Me dijo, y aún así no me considero fiel, porque en más de alguna cosita quizás se me escapa más y le fallo al Señor, pero trato de diezmarle todo. Y así le enseñó a sus hijos. Tiene 10 hijos y así le ha enseñado a sus 10 hijos. ¿Qué significa esto, hermano? Solo lo voy a decir esta vez y después se va a seguir hablando quizás de mayordomía y quizás se vuelva a tocar el punto del diezmo. Si usted diezma, eso no le garantiza salvación. El diezmo no salva a nadie. Pero si usted no diezma, usted está perdiendo su salvación. ¿Por qué, hermano? Dijimos que Dios es el dueño de todo, ¿sí o no? Y a Dios le pertenece todo. Y lo único que Dios pide es la 10ª parte. Entonces, ¿por qué me estoy perdiendo de la salvación si no diezmo? Porque dice la palabra del Señor que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Y si usted no diezma, le está robando a Dios. Yo sé que ahí se acabaron los amenes y no me interesa, pero es la verdad y es lo que Dios dice en su palabra, y por eso tengo que decírselo. Si usted no diezma, usted le está robando a Dios. Si usted no diezma, usted está entrando en ese listado de los que van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque Dios no está haciendo una diferencia entre el ladrón y el homosexual. No está haciendo una diferencia entre el ladrón y el fornicario. No está haciendo una diferencia entre el ladrón, aquel que no le da sus diezmos, con aquel que está en el mundo. Él los mete en un solo listado. El diezmo le pertenece al Señor, hermano. Y yo prefiero vivir sin ese 10%, pero con un 90% bendecido, que con el 100% bajo maldición. Pero eso ya es un trato bien personal entre usted y Dios. Usted no le da el diezmo a un pastor, usted no le da el diezmo a una iglesia, usted lo consagra al Señor. Y esa es una realidad. Siguiente punto. ¿Qué significa la palabra diezmo? ¿Qué significa la palabra diezmo? Ya casi voy a ir aterrizando. Diezmo significa el 10º o la 10ª parte. Y déjenme explicárselo de la siguiente manera. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos del 1 hasta el 10. ¿Sí o no? Supongamos que cada uno de esos representa $1. Ahí yo tengo $10. Lo vamos a hacer con dinero. Ahí yo tengo $10. Y voy a aclarar esto porque yo sé que algunos